Las máscaras. Celso Márquez Cruz, nativo de aquí de Atla de Tatá, Barrio Progreso. Fui trabajante, fui jornalero, wingarero. Yo trabajé el asadón, trabajé el wingaro. Ahorita, si Dios me da licencia, voy a cumplir 36 años. También hay un pedazo de madera de pemuchi. Y capté bien su fisonomía del señor y le hice un medio cuerpo. El hombre le gustó mucho al señor. Y ahí me da tristeza verlos. Y entonces les dije yo así nomás, ¿por qué no mejor se disfrazan de viejos, de huevos? Y para que chaleen, ya dejen esa mugre de están fumando. ¿Qué ganan ustedes con estar fumando? Yo ya tenía unos pedazos de palo ahí, de mucho. Empecé a elaborar una máscara y la hice. Y seguí. Cuando ya los invité a que vinieran a verlas, fue cuando ellos me dijeron, ¿y quién las hizo? Tu servidor. El punto más grande que le vendí yo puede ser 30 máscaras. No, y después quería 40, 50 más. Yo cuando agarraba una cosa de estas, así se dicen las huastecas, con el penacho aquí arriba. Yo, sin embargo, de estas hice bastantes, todas las vendí. Que nada, este legado es una tradición que nos deja, ¿verdad? Mi padre, pues, igual él cuando fue joven, en su juventud nos comentó que también él bailó, ¿verdad? Le gustó esto de los huevos y pues ya de grande dejó de bailar, pero nos dejó a nosotros la tradición que todavía la seguimos preservando hasta el día de hoy. Los huevos.